Muy buenas noches. A lo largo de esta semana hemos estado debatiendo sobre lo bueno, lo malo y lo feo del 2022 y quiénes han sido los personajes destacados de este año, tanto aquí dentro de México como fuera a nivel internacional. Hoy vamos a concluir esta mesa, este tema, con Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto saludarte. Vía remota también está Carla Mote. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, muy bien, gracias, buenas noches. Y aquí en el estudio se encuentra la abogada Vanessa Romero. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias Leo, ¿cómo estás tú? Bien, bueno, pues entremos en materia. A nivel nacional, ¿qué dirías? Lo bueno, empecemos con lo bueno para no deprimirnos, ver, ya que es jueves. Sí, a ver, lo bueno a nivel nacional, yo quiero resaltar algo de lo que creo que se habló poco en el año, y es la creación del Centro Nacional de Identificación Humana a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ah, muy bien. Eso me parece buenísimo, sobre todo pues estando en un país con más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas desde el 64, ¿no? Sí. Y que hayamos entendido que la búsqueda no solo es en vida, ¿no? Creo que algo que nos dejó, o a mí me dejó muy clavado el informe de la Comisión de Ayotzinapa, es que no iban, y lo dijo claramente Encinas, que no iban a buscar más a los estudiantes en vida porque pues no había evidencia de tal cosa. Entonces, entender la búsqueda también pues ya no con vida como un derecho humano, claro. Y la materialización de esto en un centro nacional que empiece a resolver los problemas que la Fiscalía, tanto la general como las locales, no ha resuelto. ¿De quién depende? De la Comisión Nacional de Búsqueda. De la Comisión, de Gobernación en última De la instancia. Subsecretaría de Derechos Humanos ¿Y de sí Gobernación. le dieron lana? ¿Le dieron dinero? Le dieron lana. Ya teníamos centros regionales, pero se decidió crear uno nacional. Sí. Está bien fondeado, está ha habido mucho apoyo internacional de expertos. Sí. Y pues bueno, ahí hay una promesa de resolución de la crisis forense que pasa este país. Y la idea es que van a tener un banco de ADN, esta viejísima idea de tener un banco de ADN centralizado. De las víctimas, de los desaparecidos, por si se encuentra una fosa común, pues tratar de hacer el macheo, ¿no? O sea, exacto, se va a hacer un proceso masivo de identificación de personas identificadas como, no identificadas, con todas las familias que están buscando a sus familias. Pues muy bien, fíjate, no lo teníamos en el radar, muy buena noticia, desde luego. ¿Tú cómo ves, Sabino, la buena de este año a nivel nacional? Leo, ha sido un ejercicio extraordinario a lo largo de la semana. La verdad es que es un privilegio ser parte de esta comunidad de comentaristas y tu pregunta siempre es muy provocadora. He visto los programas y han salido cosas muy ricas de lo bueno, lo malo, lo feo, los mejores personajes, lo global y lo nacional. Déjame hacer una reflexión paraguas, porque yo creo que vale la pena después de que se han abordado cosas tan interesantes. Yo tengo la impresión de que ha sido un año que corta para México y para lo global prácticamente las mismas tendencias. Yo veo tres grandes tendencias que han afectado a México y que afectaron al mundo. La tendencia más importante, sin lugar a dudas, ha sido el tema grande de la guerra en Ucrania y de la manera como se está presentando ese fenómeno. Nos ha afectado mucho como país, el tema inflacionario nos pega y por supuesto es parte de nuestra reserva de pendientes que está generando. Pero hay una gran tendencia global. Déjame dividirla en dos. Una, se trata de este año se cumplieron 8,000 millones de seres humanos sobre el planeta Tierra. Así es. Yo creo que es uno de los datos que hay que rescatar para el análisis de 2022. Me parece que tiene un impacto muy fuerte, muy relevante. Somos globales. Y el segundo dato es esta pugna global entre autoritarismo y democracia con muchas caras. Y creo que es parte de lo que estamos viviendo en México y es una tensión global. Lo que vimos en el mundo a lo largo de 2022 fueron muchos eventos de resistencia, en donde el protagonista ha sido las mujeres, la sociedad civil, la democracia, gente que está en sus países luchando por un espacio de libertad, por un mejor sistema político, y creo que México no es la excepción, y creo que en esa gran tendencia hay que reconocer
la lucha de los mexicanos por tratar de resistir democracia frente a autoritarismo. En lo global es muy evidente, desde el triunfo de Biden frente a Donald Trump, el papel de los franceses resistiendo a Le Pen, las mujeres de Irán resistiendo a los ayatolas en un tema tan delicado, los brasileños resistiendo a Bolsonaro, el propio Congreso peruano y el ejército peruano resistiendo al golpe de Estado de un pretenso dictador en vivo y en directo, los europeos la semana pasada resistiendo a Orbán, y los mexicanos aquí tratando de defender la lógica de la pluralidad frente a la hegemonía. Yo creo que es una gran tendencia global que toca a México y que me parece una muy buena noticia. Yo le llamaría la resistencia. Muy bien, entonces entiendo como que la aparición de la sociedad civil, que se cristalizó desde luego en las dos marchas, vamos a poner, pero... No, pero no la sociedad civil, me parece que eso es la ciudadanía, ¿no? Yo creo que son las resistencias de todos los niveles frente al autoritarismo, la resistencia de la democracia frente al autoritarismo. Yo creo que Biden lo definió muy bien el año al iniciar, cuando estaba viviendo los inicios de la guerra, cuando dijo que este era un conflicto entre autoritarismo y democracia. Yo lo pondría en los mismos términos al cierre del año, y creo que lo que estamos viendo en todo el mundo son países, grupos, partidos, organismos que están resistiendo frente al autoritarismo, que están tratando de construir mejor democracia. Acaba de salir el informe de IDEA. Sí. Pero eso sabido incluye a México, ¿no? Eso es lo que entiendo. Por supuesto. Muy bien. Bueno, no sé si Carla Mote va a estar de acuerdo con eso, pero le preguntamos, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo ves lo bueno de este año, Carla? Bueno, no estoy de acuerdo en esa dicotomía que me parece simplificadora de fenómenos muy complejos que tocan a la política interna de cada país, pero que efectivamente vemos una situación global en la que pues están surgiendo conflictos. En México, afortunadamente, la institucionalidad es fuerte. La institucionalidad ha pues permitido que también la sociedad civil, ciudadanía, yo prefiero la palabra ciudadanía, se involucre con un proceso de politización. Yo pensé en que una de las cosas importantísimas del 2022 sería pues vivir, digamos, ya de lleno un periodo post-pandémico. Creo que eso es importantísimo y configura pues otra forma, ¿no? de vivir la vida en todo el mundo prácticamente. En términos políticos, también, al igual que Sabino, pensé en algo un poco más general en el contexto mexicano en particular, y yo lo que observo es que a la luz del periodo en que nos encontramos, es decir, del momento particular del sexenio, donde ya estamos de lleno la segunda mitad y arrancando, digamos, al último periodo en el que, pues evidentemente, la reina de las discusiones va a ser la sucesión presidencial de 2024. Este año lo observo como un proceso de agudización de la disputa política, que me parece que es evidente y que veremos intensificándose en los próximos 2 años. A la luz de esa situación, yo eso lo considero positivo porque implica justamente el involucramiento, que creo que es algo que en los sexenios pasados estaba poco evidente, además no con las características masivas que vemos actualmente. Pues ese involucramiento ciudadano en las grandes disputas, en las grandes discusiones, se materializaron en las dos manifestaciones con sus muy evidentes diferencias numéricas. Y también quisiera comentar que pues yo pienso mucho en la forma, ¿no?, en la que a finales del año pasado se consolidó un estilo de la oposición en el que pues se rehusaron a aprobar las reformas que vinieran del Ejecutivo. A final del año pasado fue la reforma energética, y abrimos el año 2022 con la nacionalización del litio. Cerramos este año
con el rechazo a la propuesta de reforma político-electoral y una propuesta que atiende a la reforma de leyes secundarias. Entonces, es, digamos, una estrategia que se ha tomado en este pues, proceso de agudización del proyecto de la Cuarta Transformación, que es otra cosa que yo avisoro a futuro. Justamente la profundización de ese proyecto dentro del marco institucional, como lo permitan los contrapesos en los poderes. Muy bien, tenemos que ir acelerando las cosas porque si no, no vamos a acabar. Lo malo y lo feo. A ver, que lo malo y lo feo rapidito. A nivel nacional. Bueno, rapidito. Lo malo que quiero resaltar a nivel nacional tiene que ver con el ejército y bueno, no tiene que ver tanto con la militarización, que por supuesto condeno, sino con la falta de credibilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de toda la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, pues derivado, sí, del poder que hemos visto que tiene el ejército y otros actores estatales y que han ejercido. ¿Verdad, Vanessa? O sea, y una comisión que yo sé que por todos lados se dice que no hubo diferencias con la verdad histórica, pero una comisión que nos dio mucha información nueva, que lo reconoció como un crimen de Estado, que nos dijeron a dónde iban los normalistas, que los habían matado por separado. Para atrás, Vanessa. O sea, sí se vio la mano de las Fuerzas Armadas, el poder eso es lo que de las condeno. fuerzas. Eso es lo que condeno. La fuerza que han demostrado tener todavía hoy día y la falta de credibilidad que va a tener el resultado de ese valioso ejercicio de esa comisión. Sí, acabó mal, digamos, ¿no? Lo de Ayotzinapa, no acabó. Pues espero que no haya acabado. No, pues seguirá, pero pues ya pasaron 8 años, Vanessa, también, ¿no? Sí, o sea que en el siglo XXII vamos a saber qué es lo que realmente pasó, pues ya es ridículo, ¿no? Sí, lo feo. Y lo feo. Lo feo, el papel de la selección mexicana en el fútbol, en el Mundial de Qatar, en fase de grupos. Sí, muy bien. Sí, qué cosa, qué horror. Un retroceso del fútbol mexicano. No, y teníamos el pronóstico antes del Mundial, lo sabemos ahora, y vamos a estar repitiendo exactamente lo mismo 3 meses antes del siguiente Mundial, que seremos, pues lo hostearemos. Qué cosa, qué barbaridad. A ver, Sabino, lo malo y lo feo junto, por favor, rápido, porque se nos acaba el tiempo. Pues la verdad es que hay mucho de dónde cortar, muchas preocupaciones en México. Yo diría, en primer lugar, lo malo es el uso indebido del ejército, el no contar con un ejército que se pueda defender de una infiltración como Guacamaya Papers, que lo vimos a mitad del año, y que demuestra en la era de las guerras cibernéticas, el ejército no está haciendo su trabajo y está siendo distraído para otras tareas en lugar de profesionalizarlo y tener el modelo de ejército para la democracia. Hay que poner en primer lugar, como lo malo de este año, todos los temas de feminicidios, todos los temas de ejecuciones, cada uno de los casos a los que nos fuimos acostumbrando de mujeres ejecutadas, de niñas, de las desapariciones que ya las has mencionado en el programa. Me parece que el número de ejecuciones en el país que no cede, a pesar de que empiezan a decir que el ganchito ya bajó y bajó tantito y que comparado con la tendencia, me parece que como país, como sociedad, después de 3 gobiernos, de 3 partidos diferentes, no le terminamos de dar al clavo un tema de inseguridad pública, de violación a derechos humanos, de crisis de consumo de drogas, de mafias, de control de territorios. Tenemos un grave problema. Ese es el problema más grave del 22. No podemos normalizarlo ni dejarlo pasar. Es algo muy grave. No terminamos de tener un modelo para la seguridad pública en México. No terminamos de darle su lugar al ejército. Necesitamos hoy un ejército que cumpla sus funciones, que no esté en función de seguridad. No terminamos de darle el golpe a ese proceso. Yo creo que esa es la parte. Y creo que... ¿Y lo feo? Lo feo y malo es el momento de la reforma electoral, en donde hace unas horas se rompió una tradición de crear consensos para crear reformas, donde la transición a la democracia iniciada en 1977 concluyó esta semana. 2022 pasa a la historia como el momento en donde concluye esa forma de transición a la democracia. Entramos a otra etapa, es una etapa diferente. No la comparto en términos de la formación de consensos, de la ruptura del respeto a la pluralidad, del respeto al otro. Democracia no es mayoritear. Si hubiera mayoriteado, el PRI seguiría en el poder y López Obrador probablemente no estaría aquí. Entonces, yo creo que hay que admitir que en otras fuerzas políticas y otras formas de pensar, en el pensamiento diferente se construye parte de la sociedad y la civilización
humana. Muy bien. Y otra vez la lucha entre democracia y autoritarismo, que quien piense en la sobresimplificación, pues que piense seriamente en la solidez de las luchas y las diferencias de este país, en la que yo creía que estaban colocados algunos de los que están hoy realizando estas reformas, que son una burla a la democracia, a la historia, a sus antecedentes, a sus propios discursos, a la manera como durante tantos años pretendieron considerarse demócratas. Muy bien. Creo que esa traición marca el cruce de una línea roja, cierra 2022 con algo malo y feo, que es la manera como entre el 6 de noviembre y el día de hoy pretendieron o reformaron la ley de manera violatoria a la Constitución, un grupo de legisladores a sabiendas. Ojalá que haya prudencia, porque esto coloca a México en una vulnerabilidad y en un riesgo hasta para las inversiones de manera muy importante. Muy bien, Carla, lo malo y lo feo de este 2022 aquí en México. Bueno, seré breve. Desde mi punto de vista, por el contrario de la apreciación o percepción de Sabino, que habla de este entorno que pinta como antidemocrático, yo veo una democracia boyante, tan boyante que en México se dieron cita grupos de la ultraderecha global. Desde mi punto de vista, lo feo es que la intransigencia a la que se están acercando estos grupos, que pueden acompañar a diversas posturas mundiales que se acercan al supremacismo y que en México se expresan con racismo, clasismo, que vimos, por ejemplo, en la manifestación del 13 de noviembre, estén, digamos que, expresándose de esta forma tan abierta en un país como el nuestro, donde eso era muy mal visto. Y ahora pues estamos viendo incluso a figuras que desde las instituciones están replicando, yo diría también invitando a sus seguidores, seguidoras a que pues se adhieran a este tipo de discursos que son discriminatorios abiertamente, y que pues yo pienso que esto sí es peligroso, porque se acercan, eso sí, a una visión de imposición y no de pelear, digamos, su postura en el ámbito Fíjate, de la democracia. Carla, que aquí buscamos a los de esta organización que trajeron a, digamos, la ultraderecha de Estados Unidos y de Europa, y no quisieron salir, ¿eh? O sea, porque yo sí soy de los que creo que hay que, ¿no?, escuchar todas las voces, pero no quisieron venir es la hora de opinar, ¿no? Yo también estaría de acuerdo en que tendrían que discutir públicamente, claro, ¿no? Me da la impresión de que están pues manifestándose ahora ya públicamente en este tipo de espacios, convenciones, pero creo que difícilmente van a acercarse a una discusión o debate. Yo estaría totalmente de acuerdo también en que deberían de aparecer, que por cierto sí tenemos que ver que son grupos que históricamente han existido en nuestro país, como neosinarquistas, sí, claro, neocristeros, claro. que ahí han estado y que pues no es que hayan surgido ayer con el supremacismo gringo, sino que esto les permitió, digamos, salir a la luz sin ningún tapujo. Sí, bueno, vámonos al personaje nacional. Aquí esto ha causado un poco de debate, porque dicen muchos, pues es que no hay, otra vez es el presidente López Obrador y ya, pues qué flojera, ¿no? Venimos diciendo 4 o 5 años que el gran personaje del año siempre es López Obrador. ¿Tú cómo ves, Vanessa? A ver, tengo que ser bien honesta. Y yo pensé, y pues yo no puedo llegar sin otra conclusión. El personaje de la vida pública de este país, otra vez este año, es Andrés Manuel López Obrador. Quien nos pone a hablar, quien nos manda el estambre, todo lo que vamos a estar discutiendo en el día, pues sigue siendo. Y lo que no es obvio es que lo sea con tan poco tiempo que le queda en la presidencia. Sí. Lo que me resulta un poco más interesante es qué vamos a hacer con ese hueco. ¿Quién va a llenar ese hueco? Pues ahí hay una oportunidad para la oposición, pues que no están sabiendo aprovechar. Pero pues una figura de ese tamaño, que además hemos considerado pues tantos años el que dicta la agenda nacional, pues... Y no se ha desgastado, que eso es lo increíble. Bueno, yo creo que sí ya está en su discurso en rendimientos decrecientes, ¿no? O sea, ya le conocemos, ¿no? Sus chistecitos. Pero, ¿no? ¿Sí o no? Pues uno o sea, ya sabes uno no que... cambia de personalidad, pero uno no cambia de personalidad, pero no me ¿No parece se te hace que... ya predecible lo que va a decir el presidente?
Pues me parece que tiene ciertos rasgos de personalidad que uno ya puede efectivamente prever, Sí. pero no, me parece que sigue siendo una persona que continúa siguiendo los principios que siempre ha Eso sí, defendido. Nunca yo estoy hablando en la incongruente. efectividad, ¿no? O sea, esta cosa que hizo López Obrador muy eficaz de meterse a la agenda pública y de ser, yo siempre he dicho, un genio comunicativo. Sí, Pero ya, ¿no? O sea, ya está muy visto, déjame ponértelo así. pues sí, ¿no? lleva varios años, Pues sí, pero pues sí. efectividad yo creo que no, disminución no veo por ningún lado. Bueno, ¿no? eso sí, se mantiene en las encuestas, Sí. ¿no? Eso que ni qué. Sabino, personaje del año nacional 2022. Yo creo que coincido, el presidente López Obrador en el proceso de construcción de una nueva hegemonía en el que está instalado. Yo creo que es imposible omitirlo, sigue teniendo la centralidad del debate público, sigue colocando los ritmos. Yo creo que en una segunda derivada producto de su centralidad, yo colocaría como personajes del año la emergencia de las corcholatas, de los 4 aspirantes a la presidencia de la República, que empiezan a tratar de generar una voz propia, que tratan de ser un contraste, que tratan de ser los más leales, pero los más diferentes, que tratan de enamorar un voto distinto, que no tienen la base social suficiente, pero que son los personajes de los que más hablamos. Yo creo que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Monreal y Adán Augusto fueron los personajes de los que más hablamos de política dentro del propio gobierno, lo cual nos habla de una miseria de la oposición, de una decadencia de los demás actores. No hay gobernadores visibles, alguna gobernadora por ahí poco locuaz y poco presentable que presenta ahí sus mensajes en contra de algunos opositores, la presencia mediática de uno que otro funcionario. Creo que hay una segunda línea de subsecretarios del gobierno que están haciendo una gran resistencia, que en privado te reconocen el desastre de la administración, que ya te comentan con afecto y con cuidado, pero te dicen que los problemas que están resistiendo. Y hay subsecretarias y subsecretarios de la administración con los que yo he tenido oportunidad de platicar, pues que ya te empiezan a decir los problemas derivados de una mala gestión administrativa, problemas de supervisión, una curva de aprendizaje no concluida, secretarios ausentes, dedicados a la política, dedicados al partido. Empieza a crujir porque las inercias administrativas pues, normalmente aguantan 1, 2, 3, 4 años. Y ahora les están empezando a reventar problemas a funcionarios menores que saben que sus jefes están dedicados a otras funciones y tienen ahí problemas. Y yo veo ahí una segunda fila de personajes muy valiosos que están haciendo más patria que quizás sus jefes, pero que están aguantando que las cosas jalen, que funcionen los servicios, que medianamente no se caiga el país y que te lo reconocen, que ya empiezan que no tienen incentivos para continuar además. Carla, ¿cómo ves personaje nacional 2022? Indudablemente el presidente López Obrador, sí. Pareciera aburrido, pero pues creo que es de analizarse, ¿no? En nuestro país pues no había habido una figura que tuviera ese nivel. Ya sé que en las encuestas se ha comparado con otros periodos presidenciales, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un respaldo popular que es incuestionable, además de todas las características que ya se han comentado. Y yo pensaría, y lo voy a decir, que otro personaje que a mí me da gusto que salga públicamente dando la cara por la oposición sea Claudio X González. Entonces lo pondría también como personaje en el sentido de que pues nos deja ver, ¿no? Los poderes en disputa, en este caso los poderes económico-empresariales, que en nuestro país a veces al hablar de poder se refieren únicamente al gobierno, y creo que personajes como Claudio X nos dejan ver con transparencia que existen otros poderes y que están en una disputa que es intensa en nuestro país. Entonces eso podría decir. Interesante, interesante. Bueno, me quedan 4 minutos. Entonces tenemos que ir al grano en lo bueno, lo malo, lo feo y el personaje a nivel internacional. Vanessa. Listo. Internacional. Lo bueno, el avance en la fusión nuclear que nos anunciaron el martes pasado en el Instituto de California. Ahorita vamos a volver a hablar de eso. Ayer estuvo José Franco con nosotros.
qué cosa. ¿No? Sí, O sí. sea, esto va a cambiar al mundo, ¿eh? Estamos ante un Nobel de Física el siguiente año. Sí, sí, no, pero va a cambiar al mundo. Esto sí va a tener un efecto importantísimo, De acuerdo. ¿no? Totalmente. Lo malo, recalcaría la crisis del Perú. ¿No? Cómo en días un país se puede convertir en algo ingobernable, cómo las democracias se pueden destruir en un segundo. ¿Y cómo ves la reacción de México frente a este conflicto? Pues me parece que es congruente con la política que va a mantener el presidente Obrador y coincido con ella. ¿Coincides con ella? Sí, coincido. O sea, con ¿tú ella. crees que Pedro Castillo es el presidente todavía de Perú? Coincido en respetar la política de autodeterminación de otro país. Yo no creo pero pues el Congreso ya nombró una nueva presidenta y ya, ¿no? En eso estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué me Entonces, falta? Perú. Lo feo. Pues la toma de Twitter por Elon Musk. Y más allá porque yo entiendo Twitter como un foro, como una compañía y no como este foro idealizado de comunicación ideal que teníamos, ¿no? Sí. Pero cómo está afectando los derechos laborales y cómo podría ser considerado como un baremo para otras empresas de tecnología, sobre todo en Silicon Valley, para modificar condiciones laborales para hacer rentables este tipo de compañías, me parece particularmente problemático. Y el personaje internacional, yo sé que aquí se ha romantizado mucho respecto a Zelensky y me disculpo por no mencionar eso, pero en tiempos mundialistas yo no puedo sino mencionar a Lionel Messi. Me parece que es su año. Bueno, le va a ganar Mbappé el próximo domingo. Tengo malas noticias, Vanessa, si quieres apostamos ahorita fuera de cámaras, pero no, bueno, sí, lo que hizo Lionel Messi. Ahí va, para consagrarse, pero bueno. Sabino, lo bueno, lo malo, lo feo y el personaje a nivel internacional. Ya lo esbozaba al principio, creo que el personaje, creo que lo malo del año fue, y lo que marcó el año fue la guerra en Ucrania, la invasión de Putin sobre Ucrania, y lo bueno es la resistencia del pueblo ucraniano, la resistencia del propio Zelensky. Y Vladimir Putin pensó que lo iba a asustar, que iba a salir corriendo el actor y con esos antecedentes. Sí. Y afortunadamente el ícono funcionó la unidad, ha funcionado Europa, ha funcionado la ayuda de los Estados Unidos y creo que lo grave es que con el tiempo nos daremos cuenta que cerca hemos estado de un conflicto de otra magnitud, quizás hasta de un conflicto nuclear. Lo grave que ha significado que los granos de Ucrania se conviertan en parte de un arma de guerra, los bombardeos sobre la población civil, los crímenes cometidos por Vladimir Putin contra Ucrania. Creo que el año será recordado por eso. Lo malo del año también, hay años que son recordados por lo que sucede y otros por lo que no sucede. No se ha mencionado lo suficiente. Lo más grave de este año es que este año no tomamos las decisiones que teníamos que tomar con el cambio climático. Sí. No tomamos ninguna decisión como civilización. El fracaso completo de Egipto de la COP27. Realmente estamos ante un riesgo climático. Si la pandemia del COVID les pareció preocupante, considérenlo un ensayo general de lo que nos va a empezar a suceder con el cambio climático. Se me acaba el tiempo, Sabino. Se me acaba el tiempo. Personajes, no sé si quieras mencionar, pero rápido, venga. No, Zelensky diría yo. Sí, Zelensky. Carla Mote, lo bueno, lo malo y lo feo y el personaje a nivel internacional. Lo malo desde mi punto de vista, que para mí pésimo, que a diferencia de lo que sucede en México con el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en Estados Unidos se echó atrás la sentencia Roe versus Wade, que limita estos derechos para las mujeres estadounidenses. Me voy a poner latinoamericanista. Para mí lo bueno, los triunfos de Petro y de Lula en Colombia y Brasil respectivamente, la consolidación de un nuevo bloque de izquierdas latinoamericanas y el personaje que a mí me encanta y me parece que es importantísimo, el de la vicepresidenta Francia Márquez en Colombia. Muy interesante, fíjate, esa es una mujer afroamericana, ¿no? Afrocolombiana sería en este caso, y sí, muy interesante, ¿no? O sea, es todo un personaje. Sí, ¿no? Consolida una serie de demandas históricas de los pueblos afrocolombianos, así es. Además con una agenda de respeto a los derechos humanos que le viene a dar como a la candidatura en su momento de Petro, y eso es algo que se habla muchísimo, ese margen, ¿no? que le dio el triunfo en las elecciones.
Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la semana que entra, Sabino. Agradecer a Carla Mote que haya estado con nosotros y a Vanessa que haya estado aquí en el estudio con nosotros. Ya ahorita hacemos la apuesta, ¿eh? Ah, claro. Tú dices que va a ser Argentina. Claro. Bueno. Cerrado, pero Argentina. ¡Viva la Juans! Venga, bueno, vámonos, gracias. Y vamos a hacer una breve pausa y viene Benito Nasif para hablar precisamente de la reforma electoral, su aprobación ayer en el Senado. Regresamos.